Onda Cero Madrid Norte. François Congosto. Vamos a continuar hablando de otros temas. En esta ocasión tiene un poco menos de carácter local, pero creo que puede ser muy interesante, ¿no? Porque vamos a hablar de la evolución de las especies, de cómo funciona este proceso, y para ello vamos a aludir a un animal mitológico como es el dragón. Que bueno, pues en el caso de que existiera, pues también tendría que estar bajo esa norma de la evolución, ¿no? Y nos gustaría preguntarnos, esta es una pregunta que ya lanzamos desde aquí, pues cómo sería en el caso de que su creación fuera real y bueno, pues fuera bajo ese proceso, ¿no?, que es la evolución. El caso es que es una propuesta que nos trae hoy nuestros amigos de la asociación Iberozoa, que ya saben, se dedican al medio ambiente y a hablar de animales. En esta ocasión pues nos quieren hablar de la evolución. Vamos a conversar con Ainara Castillo, que es bióloga y también miembro de esta asociación Iberozoa. ¿Qué tal? Muy buenas. Hola, buenas tardes, François, ¿qué tal? Muy bien, pues nada, muchas gracias, porque yo creo que hablar de la evolución de las especies está muy bien, y además elegir un tema un poco más curioso, ¿no?, como poner de ejemplo cómo sería un dragón en el caso de que este animal existiera y obviamente pues estuviera bajo el influjo de ese proceso. De cualquier manera, lo primero que te voy a preguntar es exactamente qué es la evolución y cómo funciona, porque esto tiene una serie de requisitos, normas, ¿no? Bueno, pues la evolución es el proceso por el que los seres vivos, sus linajes, cambian a lo largo de las generaciones. Uh-huh. Por lo tanto, es un proceso muy interesante que en este caso podríamos aplicar a este ser mitológico, porque es la causante del origen de todas las especies que podemos ver hoy en día en el planeta. De hecho, es un proceso que continúa y los seres vivos que existen a día de hoy no son un resultado definitivo, sino que son una única instantánea en un proceso que va a seguir ocurriendo en el tiempo. Uh-huh. Entonces, esta evolución se basa en que dentro de las poblaciones de una especie existen unas diferencias. Normalmente se suele hablar, para explicarlo, de que hay individuos más grandes o más fuertes o más rápidos. Pero también existen diferencias a muchos otros niveles, como por ejemplo en la capacidad para superar enfermedades o para recordar fuentes de recursos, uh-huh, o para digerir ciertos alimentos. Uh-huh. Entonces, estas diferencias se originan principalmente por mutaciones en el ADN. El ADN es una molécula que está en nuestras células y que podríamos considerar que es el libro de instrucciones de nuestras células. Explica cómo construir todas las partes del cuerpo y cómo se tienen que organizar y cómo tienen que funcionar. Cuando nos reproducimos, este ADN tiene que copiarse y una parte pasa a nuestros hijos. Uh-huh. En este caso, si el ADN se copiara mal, por cualquier tipo de error, porque una parte se daña, se rompe, cambia de sitio. En este caso, ocurrió una mutación. Y esta información genética que se ha copiado mal, lo que haría sería generar nuevas instrucciones diferentes, que podrían generar un carácter nuevo. Uh-huh. Esto ocurre de forma totalmente natural, y al generar nuevas instrucciones para las células, genera esta variabilidad. Uh-huh. Por lo tanto, si tenemos un carácter que dentro de la población es más eficaz que otros, podría transmitirse más. Podríamos poner el ejemplo de los apellidos, por ejemplo. Nosotros tenemos apellidos y si una persona tiene más hijos, ese apellido se va a transmitir más a sus descendientes. Uh-huh. Mientras que por el contrario, si no lo tiene, si muere o si nunca llega a tener descendencia, este carácter se haría menos frecuente o incluso podría desaparecer. Uh-huh. Bueno, pues sabes, Ainara, que he entendido más de la evolución de las especies contigo que con lo que nos enseñaban en el colegio, en el instituto hace ya unos cuantos años, eso es verdad, pero creo que como profesora mucho mejor del que yo tenía en su momento. De cualquier manera, vamos a poner un ejemplo, ¿no?, porque nos has hablado de un poco cómo funciona este proceso, que es muy interesante, ¿no?, el tema de con esas mutaciones que ocurren por partes del ADN dañado, ¿no? Es como si ese libro del que nos hablaras de instrucciones
una hoja, pues se hubiera roto y hubiera que recomponerla, y lo nuevo, esa mutación es lo que sale, ¿no? De ese nuevo Exacto. cambio. Bueno, y hablando de dragones, ¿no? Que era un poco la palabra que le habrá llamado más la atención a nuestros oyentes, podríamos decir que los dragones, pues bueno, son reptiles que han evolucionado para poder volar. Recordamos que los dragones no existen, ¿no? Es un ser mitológico que existe en varias culturas, pero háblanos de ese ejemplo que nos querías traer. Bueno, pues en este caso, si los dragones existieran, que no existen, y fueran animales reales, sujetos a las mismas reglas que los animales reales, realmente no podríamos decir que han evolucionado para poder volar, porque estas mutaciones que he comentado antes no ocurren con una finalidad, no ocurren con un motivo. Nadie decide, pues quiero volar y quiero que me salgan alas, sino que aparecen de forma totalmente aleatoria. Por lo tanto, podríamos decir que estos dragones han evolucionado y pueden volar porque estas alas han aparecido de forma aleatoria y podrían haberse seleccionado de forma positiva porque les confiere alguna ventaja. Entiendo. Pues mira, fíjate que yo pensé que era el contrario, es decir, que las mutaciones o esos cambios físicos, ¿no?, en un animal era porque se generaba una necesidad, ¿no?, en ese animal, pues para obtener más agua o para tener un determinado alimento, etcétera, etcétera. No es así. Con mera fuerza de voluntad y necesidad no pueden aparecer nuevos caracteres, aparecen por azar y luego los animales deciden usarlos, igual que nuestras manos no están hechas para poner la lavadora, pero tenemos manos y la ponemos. Bueno, claro, también es verdad que, por ejemplo, las mutaciones, como decimos, son aleatorias, ¿no? Pero si no le resultan muy útiles al animal, obviamente no sobrevivirá, no se reproducirá y esa mutación no sobrevive, en cierto modo. Exacto. Bueno, siempre tenemos la imagen de los dragones como un animal de 4 patas, gigante, alas, echa fuego por la boca, etcétera, etcétera, ¿no? Hay alguna variación dependiendo de las culturas, ¿no? De cualquier manera, los tenemos la idea con eso, con 4 patas y alas. Según las normas, ¿no?, de la evolución, ¿deberían ser así? Pues según la evolución no podrían tener 4 patas y 2 alas, porque si hablamos de dragones que serían reptiles alados y voladores, entonces serían vertebrados, al igual que nosotros. Y todos los vertebrados tenemos 4 extremidades, desde los peces, que tienen 2 pares de aletas pares, las pectorales y las pélvicas, las aves, que tienen un par de alas y un par de patas, nosotros tenemos 2 brazos y 2 piernas, otros mamíferos tienen 4 patas, todos tenemos 4 extremidades que se insertan en 2 cinturas. La cintura escapular, que estaría compuesta pues por la clavícula y por las escápulas, y la cintura pélvica, lo que llamamos normalmente cintura, en el caso de los humanos esto. Entonces, si un hipotético dragón quisiera tener 4 patas y 2 alas, no podría, porque eso supondría que por evolución aleatoria y mutación habrían aparecido otras 2 extremidades que tendrían que insertarse en otra cintura más. Entonces es una modificación muy grande, muy drástica. Otra cintura en la columna vertebral y otras 2 extremidades que salen de la nada. Y probablemente esta mutación sería mortal. No llegaría a desarrollarse este individuo que apareciera con ella, porque es un cambio muy, muy drástico. Y además, como decimos... Por lo tanto, entiendo. Por lo tanto, los dragones tendrían un par de alas y un par de patas. Igual que ocurre, por ejemplo, con los murciélagos, con en su momento los pterosaurios o con las aves. Muy bien, bueno, pues muy interesante la explicación que nos ha dado Ainara Castillo, bióloga y miembro de la Asociación Iberozoa, sobre este mundo de la evolución, del que yo creo que, por cierto, en esta sección, la Iberozona, nunca habíamos hablado con la Asociación Iberozoa, que ya saben que son quienes hacen con nosotros este contenido y esta sección. Ainara Castillo, bióloga, muchas gracias por atendernos y muchas gracias por la explicación.